Entonces, estamos grabando. Bienvenidos a la última clase de las clases de Prefísica 2023. Espero que no haya sido muy difícil llegar a esta altura del partido. Como les digo, esta es la última clase, la última semana, el tema de fuerzas. Lo que vamos a ver ahora es la conclusión de todas las otras cosas que hemos visto. Por ejemplo, la suma vectorial de cosas, disculpen lo poco técnico, la suma vectorial de fuerza. Y por conclusión, el ubicar lo que esté en acción de una fuerza total o en reposo sin fuerzas totales actuando sobre ella. Eh, Esta última clase en realidad lo que vamos a ver son problemas en los que se alarga la matemática ocupada para hacer, pero no hay ningún concepto nuevo. Lo que vamos a ver es estática, entonces claramente todo va a estar en reposo. Pero para esto vamos a tener que eh, debatir o discutir un poco qué es lo que vamos a necesitar para que se encuentre en esta situación. Para eso vamos al ejemplo de la pregunta número 1. 1. Un bloque de masa M es obligado... disculpen, y esto es en la página, en la pizarra 1. En la pizarra 1 entonces tenemos el dibujo de la pregunta 1 en los que nos dicen que hay un bloque de masa M que es obligado a permanecer sobre una pared mediante una fuerza F que forma un ángulo alfa con la horizontal, tal como muestra la figura. El coeficiente de fricción estático entre la pared y el bloque es de μs. 1. Discutir las condiciones para que el cuerpo esté a punto de deslizar hacia arriba o hacia abajo. Y bueno, claramente como esto está en estática, eh, sí, sí hay una fuerza total de cero, pero entre las cosas que nosotros manejamos está la fuerza de roce, que va a ser dependiente a la normal, ¿cierto? Hay una relación entre roce y normal de esta forma. La fuerza de roce va a ser igual a mu por n, ¿sí? Por lo tanto, entonces, dependiendo de qué tan grande sea la normal, en este caso va a ser mayor la fuerza de roce. La fuerza de roce claramente va a ser una fuerza que se opone al movimiento, entonces probablemente esta va a estar, primero que nada, dependiendo de qué porcentaje de la fuerza es proyectada hacia X, que nos daría la normal entonces, y a qué porcentaje está proyectada en Y, lo que nos haría balancear entonces un peso y una fuerza de roce junto con esta fuerza. Pero ya tenemos el dibujo, podemos hacer una diagrama de cuerpo libre, que está un poco a la izquierda en la pizarra. En el diagrama de cuerpo libre entonces se ven las fuerzas que sufre ¿cómo se llama? Este bloque de masa que está suspendido en la muralla. La fuerza que la muralla le hace al bloque de masa va a ser la fuerza normal, ¿sí? Esta fuerza normal acabamos de definirla como... no, disculpen. La fuerza normal en el fondo es la fuerza de contacto que va a hacer que no pase más allá del muro o se separe de él. Es una fuerza que es en contra y perpendicular a la superficie de contacto. La fuerza F está entonces con un ángulo hacia arriba y va a tener entonces una componente X y una componente Y, haciendo los juegos trigonométricos que hemos ocupado hasta ahora. Podemos hablar de la suma de fuerzas en X como n menos el coseno de alfa por F, ¿cierto? Porque uno va en dirección, o sea, en sentido X positivo y el otro en dirección sentido X negativo. La normal más coseno de F. Ok. Sabemos igual que como estamos en reposo, esta suma de fuerzas debería ser cero, ¿cierto? De la misma forma,
necesitamos que la suma de fuerzas en I sea igual a 0. La suma de fuerzas en I va a ser F por seno de alfa menos el peso. ¿Sí? Y eso tiene que ser igual a, o lo que hemos repetido todo el rato, que está en reposo. ¿Y qué más? Definimos el roce, definimos peso. Roce al final vamos a tener una fuerza que se va a equilibrar entonces e ir en contra del movimiento de lo que está tratando de hacer esta fuerza, ¿cierto? Siempre y cuando, y estas son condiciones súper intuitivas, siempre y cuando la proyección en I de la fuerza sea mayor que el peso, esta intentaría empezar a moverse, ¿cierto? Pero ahí es donde encuentra entonces la fuerza reactiva al movimiento, que es la de roce estático, en la que en el fondo, aunque tenga una fuerza hacia arriba, va a ejercer la fuerza necesaria hacia abajo para poder mantenerse en equilibrio. Ujú. Para que esté a punto de moverse, entonces, lo que podríamos escribir es que la suma, ¿sí? Sumatoria de la fuerza de Ni tiene que ser claramente a la masa por la aceleración en I. ¿Sí? Eso es en el fondo porque pudimos descomponerlo en su compuesto y claramente no se va a mover hacia la pared o después, porque es nuestra condición. Al reescribir entonces todas estas fuerzas y el m por la aceleración en I, vamos a tener que fuerza en I, que la definimos arriba, o démosle al tiro, fuerza por seno de alfa, menos el roce que va a estar en contra de ese movimiento, que va a ser mu, tengo por acá, mu, ¿sí? Mu por la fuerza por el coseno de alfa menos el peso, m por g. Y eso tiene que ser mayor que 0, claramente para que rompa el límite. Y si es así, y eso es así, entonces tenemos Fi. Si es así, tenemos F por sino de alfa menos mu por F cos alfa. Esta va a ser nuestro roce y en el fondo está basado en la normal. Eso tiene el coseno ahí. Menos mg mayor que 0. ¿Sí? Un paso, dos pasos. Tercer paso, entonces podemos agrupar estos f en sinus alfa menos mu cos alfa mayor que mg. Y así en el último paso podemos tener una condición basada en la fuerza que nos va a decir que
Si la fuerza, y acá pasamos este paréntesis hacia abajo dividiendo, me falta un paréntesis. Si la fuerza, entonces, es menor que, esto estamos todos menor, 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 sí, disculpe, menor, si la fuerza es menor que mg dividido por, esto está dentro del paréntesis, sino alfa más mu, ah, más mu cos alfa. Entonces, en palabras de nuevo, en una línea, la fuerza para que se necesite hacia arriba, hacia abajo, va a ser todo si es que lo vemos para dos casos en el que, como les dije, la proyección de la fuerza en I sea más que el peso, o en el fondo esté ayudando a bajar, cosa que no es necesario porque ya tiene peso, pero está en contacto, así que va a tener una fuerza de roce. La fuerza de roce va a ser en función de la normal la tenemos como F coseno de alfa, porque es la necesaria para que no se mueva, está metido en esa ecuación. Y entonces, fuerza tiene que ser menor a mg partido por seno de alfa más mu coseno de alfa. Sí, para que se mueva hacia abajo. Porque la aceleración va a ser negativa entonces. Sí, así es. Y para que se mueva hacia arriba, lo que tuvimos que tener es que la aceleración sea mayor que cero. Y acá es donde vamos a dar vuelta el símbolo de más, mayor que o menor que, para estas dos condiciones. Movimiento hacia arriba significa que m por aceleración en i va a ser mayor que cero. Movimiento hacia abajo es que m por aceleración en i va a ser menor que cero. ¿Sí? Pero, como les dije, tenemos estos casos en los que va hacia arriba o hacia abajo y va a depender entonces de la fuerza que le ejerzan. Pero voy a copiar y pegar y cambiarles el pequeño detalle. ¿Dónde está esto? De que si también copiamos y pegamos esto, no, todo esto, la flecha de roce que iría como en contacto a eso, podría ir hacia arriba quizás. ¿Por qué? Porque el peso es tan grande que no necesita el contrario del movimiento en el roce. ¿Ya? Puede que se me haya puesto un poco complicada la definición ahí o me haya confundido un poco. Si se confundieron en eso, por favor, no duden en preguntar. Pero la mayor diferencia es que para uno necesitamos una aceleración positiva y otro negativa. Cada uno de esos se logra, entonces, definiendo estas fuerzas de roce como una reacción hacia abajo, porque estoy empujando muy arriba en nuestro aporte en I, o como una fuerza hacia arriba, porque en realidad estoy a punto de romper la tracción hacia abajo. ¿Ya? Y esos son los dos casos que escribí ahí. Los copié, no me equivoco, espera un poco. Que tiene que ser mayor a S para el movimiento hacia arriba, movimiento hacia abajo. Ah, etiquetémoslo, sí, para que no nos perdamos. Movimiento hacia abajo, ¿sí? Y movimiento hacia arriba.
¿Qué más sigue? Dicen determinar las fuerzas necesarias para mantener el cuerpo fijo a la pared, en ambos casos en función del ángulo. Acá hay un signo que no lo puse correctamente. La diferencia entonces, como les digo, en la construcción de la suma de fuerzas, ¿sí? Movimiento hacia abajo es MI menos MG, más, acá está. Por nuestra construcción del dibujo, estos signos positivos que estoy es porque sí están sumando entonces una fuerza hacia arriba. ¿Ya? El cómo la definamos va a depender del caso, pero en el dibujo este es un más. Por eso determino que pasó multiplicando y este el negativo. Sí, entonces ahí hay un pequeño rango entre las fuerzas necesarias que cambien para que esté a punto de deslizarse hacia arriba o para que esté a punto de deslizarse hacia abajo. Ya, y una vez teniendo en cuenta eso, lo segundo que nos preguntan es determinar las fuerzas necesarias para mantener el cuerpo fijo a la pared y en ambos casos en función del ángulo. Bueno, el ángulo ya estaba metido dentro de nuestra definición de límites para que empiece a moverse, ¿no? Y para la segunda pregunta, la suma de las fuerzas en I tiene que ser cero, claramente. Es como eh, a ver, es claramente lo que nos dicen de que está estático, pero tenemos de todas formas la suma de fuerza en I para los casos en que está hacia arriba o hacia abajo. Y F1, bueno, va a tener que estar en el límite de lo que acabamos de sacar. Y va a ser en el fondo mg dividido por lo que habíamos dicho, seno alfa menos mu alfa. Con paréntesis, esto es para el caso hacia arriba. Y ahí ven que hay una tendencia directa del ángulo. Lo mismo ahora para el caso hacia abajo. La fuerza 2 o el caso 2 de la fuerza, mg tiene que estar justo en, y esto dependiendo del ángulo, sino alfa más mu cos alfa. ¿Sí? Y finalmente nos hablan de determinar la razón de las fuerzas requeridas para mantener el cuerpo fijo a la pared. La razón de las fuerzas requeridas. Bueno, me imagino que entre todas, lo que vimos es que la suma va a ser cero. Pero cuando nos hablan las razones, me imagino deben ser de los dos casos. Porque no son fuerzas diferentes, sino que casos diferentes. Pero tomemos un radio entre estas dos y vamos a tener que entonces F1 dividido entre F2 va a ser igual a mu, ¿sí? No, nada que. Lo anterior. Mg, abrámoslo bien. Mg dividido en paréntesis sin A menos mu cos A
todo eso, o sea, paréntesis de todo eso. O no sé, hagámoslo visualmente para que sea más fácil. Tiro una línea acá, todo eso dividido en bajo mg, mg dividido en sin alfa más ahora mu cos alfa. Y entonces también acá visualmente podemos hacerlo fácil, que los mg se van y nos va a quedar, eh, ya que era una división, va a quedar esto intercambiado, ¿cierto? La razón entonces finalmente entre F1, caso 1 de fuerza, F2, caso 2 de fuerza, va a ser igual a sin cos alfa, este en positivo arriba, y en negativo abajo. Y esto dividido. Listo, esas son las relaciones entre las dos, o sea, para los dos casos. Y la discusión sobre esas relaciones, la verdad es que no tengo muy claro por qué es la aplicación, sino que por eso, de hecho, vimos que las dos como casos se podían relacionar entre ellas. Pero para ver alguna relación de eso, y nosotros visualmente, aunque conozcamos el seno y coseno, esta no es una relación lineal o como conclusiones fáciles que podemos dejar de acá. Lo que sí tenemos que tener claro es que nuestra palabra clave, y ya a gatillar universalmente cuando nos digan reposo, fuerza cero. Entonces la suma en I y en Z es cero. Cuando nos hablen de a punto de deslizarse, entonces vamos a ver que la aceleración tiene que ser mayor o menor a cero, bueno, dependiendo del sistema que ocupen y lo que estén preguntando. Vamos a la segunda pregunta, si es que nadie tiene una duda hasta ahora. Vamos a la página 2. En la página 2 entonces tenemos dibujado el problema 2 de la guía, que habla de un sistema, mostrado en la figura, un cuerpo de masa m, está suspendido por dos cuerdas ideales y se mantiene en equilibrio en esa posición, con un ángulo alfa. Uno, determinar la relación entre las tensiones. Y dos, determinar el valor de las tensiones T, T1 y T2 si el ángulo es 45 y la masa es de 1 kilogramo. Vamos primero por lo facilito. Yo me voy a mover un poco a la izquierda para desarrollar. Espero que esté viéndose todavía. Ahí. Ok. En uno entonces, podemos hacer aunque ya tenemos el dibujo, lo que sí vamos a hacer siempre es el diagrama de cuerpo libre para poder trabajar solamente con un punto sin interrumpir, ver todas las fuerzas que están sobre ellos, que es por lo menos T1, ¿qué más? T2, estamos en el punto de contacto, pero ese T2 simplemente transfiere la fuerza de lo que está sintiendo la caja abajo, son par de fuerzas y vamos a tener entonces que T es mg. Y la tercera fuerza que está a un ángulo alfa, y por lo tanto vamos a... No, me equivoqué. Un ángulo alfa y por lo tanto vamos a tener una proyección en X y en Y. Y asimismo tenemos que la suma
¿Puedo sacar el símbolo de acá que lo tenía? Suma de las fuerzas en Y en X tiene que ser 0, y si eso lo desarrollamos, tenemos que, para Y, vamos a tener T2, ¿sí? Por seno de alfa menos T1 entero, estamos en X. Ya. Ay, quiero seguir mi propio orden. X y Y. Ya. Para las fuerzas en X, tiene que ser 0. ¿Qué fuerza tenemos en X? Tenemos la proyección de la tensión 2, que es tensión 2 coseno de alfa, menos la tensión 1, que está totalmente en X, y eso tiene que ser igual a 0. Dejar con un ¿y qué? ¿Ya? Y en Y, lo mismo, tenemos que T2 por el sino de alfa menos la tensión que está, la tensión sin etiqueta, que es lo que va a estar sujetando la cajita al lado, ¿cierto? Por lo tanto, esas dos tienen una conclusión de esas ecuaciones. De la primera podemos concluir que T2 por cos alfa va a ser igual a T1. Tenemos una relación entonces entre T1 y T2 de la primera ecuación. También de acá se sigue que T2 por sin alfa va a ser igual a el T sin etiqueta. Dos conclusiones entonces útiles que ocupar. Y de hecho con eso tenemos relaciones entre las fuerzas que nos están pasando. Lo primero que nos dicen, determinar relación entre tensiones. Y ya tenemos una relación entonces entre la tensión 1 y T2, y la tensión 2 y T. Y si tenemos estas dos cosas hacia T2, también podríamos despejar para T y T1. Hagámoslo acá mismo. Si etiquetamos cada una de estas conclusiones como ecuación 1 y ecuación 2, podemos decir despejando de 1 que T2 es igual a T1 dividido por coseno de alfa. También por 2 tenemos que T2, también podemos sacarla, es igual a T dividido por sin alfa, ¿cierto? Y entonces por 1 y 2 podemos concluir que T1 dividido por coseno de alfa va a ser igual a T dividido en seno de alfa. Y así también tenemos una razón entre T1 y T. Podemos obtener T1 como razón de T2, T2 como razón de T, y así de la misma forma T como razón de T1. Y así tenemos relación entre todas las tensiones. Y listo. ¿Alguna duda antes de que pongamos los números que nos piden? Al final igual es el mismo trabajo conceptual, pero ahora tenemos el valor de el ángulo, el peso y cosas que poner en la ecuación. Vamos entonces a la parte con los datos. Vamos a definir entonces alfa como 45 grados.
La masa vamos a definirla como 1 kilogramo. Y el peso vamos a medir, o sea, definirlo como m por g, que es igual a t, que es igual a 10 newton. Para un G de 10. Si tenemos eso, entonces tenemos la tensión. Y si ya tenemos una de las tres, pero tenemos una relación para todas las demás, vamos a saber que si T es 10, entonces T2 tiene que ser los 10 newton, ST, dividido en sin 45, ¿cierto? Sin 45 lo metemos a la calculadora. Bueno, la división entera nos va a dar entonces 14,14 newton. ¿Sí? Tenemos T2, y si ya tenemos T2 y T, podemos obtener T1. ¿De qué forma? Sabemos que va a ser lo mismo que el T2 por un coseno de 45, o sea, 14,14 por coseno de 45 grados. Y eso nos va a dar entonces 10 newton. Vamos a la calculadora. 1,45. Si lo multiplicamos por el número grande que nos aparece ahí, y eso es solo para no ponernos muy técnicos, vamos a tener entonces 14,14 por el número grande que es 9,99, que yo adapté a 10, pero está bien cerca, 9,998489. Ok, entonces ya tenemos la solución a las tres fuerzas, solamente teniendo las relaciones entre ellas y poniéndole un valor del peso y el ángulo. ¿Qué tal? ¿Se puede trabajar así? Vamos a penúltima pregunta, página 3. Tenemos el dibujo hecho entonces. Em, Disculpen, me salió el... Veamos. Un cuerpo de masa M se sostiene por medio de las cuerdas, como se muestra en la figura. Encontrar la relación entre las tensiones de las cuerdas y las magnitudes de ellas. Si en el punto P, donde convergen las cuerdas, hay un anclaje y pudiese deslizar, ¿cuál sería la magnitud final de las tensiones en equilibrio? Se mantienen los puntos fijos de los puntos de amarre de las cuerdas al techo. Vamos desarrollando, porque en palabras nos vamos a entender mejor. Tenemos el dibujo, tenemos dos ángulos, dos tensiones, un punto de anclaje, como le dicen ahí, ¿eh? Y vamos a hacer entonces el diagrama de cuerpo libre a este punto suspendido. Vamos a tener entonces, ¿qué cosas? Tenemos la tensión 1 tirando hacia allá, tener la tensión 2 hacia allá, y la tensión 3 lo que tira hacia abajo el paquete, ¿cierto? Con las cosas, alfa, beta, E1, E2 y E3. Vamos a definir las sumas de
todas las fuerzas. Claramente estamos hablando de una estática, así que las fuerzas en X son 0. Eso quiere decir que la tensión 2, que va a tener un componente en X, ese componente en X va a ser coseno de B por la tensión 2, menos la tensión 1 por coseno de alfa. ¿Sí? Eso tiene que ser igual a 0. Veámoslo, ecuación 1. La suma de las fuerzas en I también tiene que ser 0. Eso tiene que implicar que 2 por sin de beta por teni, más, porque también la tensión está aplicando hacia allá, T1, no, T2 en I, sí, T1 en I, T1 por sino de alfa, menos el peso, que va a ser lo que va a trasladar la tensión 3, tiene que ser igual a 0. Y tenemos la ecuación 2. La definición claramente, como les dije antes, la tensión 3 tiene que ser lo que traspasa la tensión de la caja que está suspendida. Y la caja que está suspendida solo tiene dos fuerzas, la de peso que está tirando hacia el centro de la Tierra, así que la tensión 3, y bueno, en realidad no perdemos nada con escribirlo, la tensión 3 es igual a mg. Tenemos entonces las relaciones entre tensiones de cuerdas y las magnitudes. 2. Sí, ¿dónde está? Si el punto P, donde convergen las cuerdas, hay un anclaje y se pudiese deslizar, esto es, quiere decir como si tuviera una polea de la cual me cuelgo, ¿me voy a quedar estático en ese punto o no? Y se puede ocupar el mismo ejemplo de alguien tirándose en canopy o en cuerda. eh, ¿Cuál va a ser el punto en que va a estar más en equilibrio? Bueno, primero que nada, tiene que ser un punto en el que sea simétrico. Todos tienen hacia la derecha o hacia la izquierda con la misma magnitud. Si esta es una cuerda ideal, o sea, tiene el mismo material, es homogéneo, no es elástico, claramente el equilibrio en el que tendría que quedar es en el punto más abajo de la caja, ¿sí? Para hacer ese punto más abajo, y como les digo, el ángulo es simétrico, vamos a tener que la magnitud final de las tensiones en equilibrio tiene que ser que la tensión 1 sea igual a la tensión 2, porque se va a equilibrar, ¿cierto? Si es así y además es simétrico, el ángulo alfa tiene que ser igual al ángulo beta. ¿Todo bien entonces? Nos quedan los últimos 10 minutos, así que vamos a tratar de hacer la última pregunta. Vamos a dibujar lo mismo, pero esto ya tiene todos números que podemos ocupar, así que empecemos a dibujar. Tenemos una muralla. De esta muralla sale un cable que conecta con un, oye que no tengo una herramienta para hacer esto, pero es un triángulo, o sea, un resorte que está conectado a una caja inclinada en un plano inclinado. Ese plano inclinado termina. Desde ahí donde termina se une al punto donde empieza el resorte, una caja, y esa caja tiene un peso de 200 newton. ¿Qué más? El sistema en la figura está en equilibrio. Sí, W1 es 200 newton, W2 es 75 newton,
y el ángulo es de 53 grados. Listo, tenemos todos los datos con los que podemos determinar que la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa 2, que me imagino que es W2, y la tensión de la cuerda sujeta a la pared izquierda. B, la tensión T de la cuerda en la pared derecha. Entonces me faltó un pequeño detalle al dibujo, que es que de acá también sale una cuerda que está sujeta a una muralla. Nos movemos entonces, vamos a el diagrama de cuerpo libre del punto P. Punto P, entonces, ¿qué fuerzas está sintiendo? Sabemos que universalmente va a tener una tensión que traspasa, que es de eh, el peso, ¿sí? MG hacia allá. Tenemos una tensión hacia la muralla, la cuerda que está instalada. Tenemos en un ángulo de 53, una fuerza de tensión del resorte, y nada más. Sabemos que ese punto está en equilibrio entonces, por lo tanto, lo que siempre tenemos que hacer es saber que las sumas de las fuerzas en X es 0, y también si no hay aceleración en X, la suma de las fuerzas en Y, que si no hay aceleración en Y, la suma de la fuerza en Y también tiene que ser 0. De acá, si es que lo expandimos, podemos concluir que fuerza de resorte, le pongamos FR, que es como roce, FR, la fuerza del resorte por el coseno de 53. Esto es porque ese es lo que aporta en X esa fuerza, menos lo que llamamos tensión, llamémosle tensión sin etiqueta, ¿ya? Eso tiene que ser igual a 0. ¿Son las únicas dos fuerzas en X? Así es. Y no hay más contacto, no hay contacto. Así que la línea de abajo va a implicar que FRE por sin de 53 menos mg va a ser igual a 0. Y tenemos dos entonces ecuaciones con las que podemos expandir nuestras conclusiones. 1 y 2. ¿Qué es lo que necesitamos saber o qué nos gustaría saber para poder responder eh, por lo menos la pregunta B? La verdad es que como nos preguntan sobre algo que está sujetando un cuerpo 2 de 75, podemos hacerle también el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre para ese punto entonces, y podemos en realidad tomar un sistema inclinado para que las dos fuerzas estén totalmente proyectadas sobre un eje. Tenemos que la tensión de acá tira hacia la muralla. Tenemos que disculpa, que la tensión de acá es lo que tira el resorte. Pero además tenemos que sobre ese cuerpo hay un peso de mg, ¿cierto? Si etiquetamos entonces estos ejes como X e Y, vamos a tener el mismo procedimiento de lo anterior, que es que todas las fuerzas en X
tienen que ser 0 y todas las fuerzas en Y tienen que ser 0. Esto implica que si empezamos a poner las fuerzas en X que sean 0, las que tendríamos serían, primero que nada, la tensión T. Ya había una tensión T. Disculpen en el anterior que llamé la tensión de la muralla como T sin etiqueta. Esto va a ser TM. Para que así hablemos de la misma forma que en el problema, que la tensión menos fuerza resorte, ¿sí? Y menos in de 53. Esto es porque si alfa está acá, entonces se transfiere a que esté aquí, ¿cierto? Porque para el caso de alfa 0, tendríamos una proyección full. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Es como lo que vimos de ángulos enfrentados. Ya, excelente. Gracias por la respuesta. Y eso tiene que ser igual a 0. Segunda línea, las fuerzas en Y, tenemos entonces que esto correspondería a que, y fuerzas en Y, ¿qué tenemos? El coseno mg por coseno de alfa, o sea, bueno, de 53, más una normal, ¿cierto? Pero acá la normal, como solamente están estas dos fuerzas concentradas, podemos saber que como esto es 0, tienen que ser iguales. ¿Cierto? No hay sorpresa ahí. Ya lo habíamos hecho varias veces. ¿Qué podemos obtener entonces? La fuerza que ejerce el resorte sobre la masa 2 y la fuerza. Bueno, acá tenemos entonces 4 ecuaciones que podemos ocupar. Pongámosle a esta 3 y a esta 4. ¿Cómo se llama como etiqueta la fuerza que ejerce el resorte sobre masa 2? La etiqueta se llama FR, ¿cierto? Podemos obtener FRE simplificando alguna de estas ecuaciones. Y si es así, ¿cuáles son las más útiles? Bueno, yo digo, porque también podríamos hacerlo por otro camino, pero digo que al echar un ojo a la ecuación 2, veo que está FRE relacionado con mg y el seno de 53. ¿De qué forma? Explícitamente, FRE tiene que ser igual a m por g dividido en seno de 53. ¿Cierto? Y esto es un número, porque conocemos mg, bueno, conocemos mg que es para la primera caja, 200, ¿sí? Y esto es un número que podemos obtener gracias a la calculadora. Sabemos que 200, o sea, sabemos que seno de 53 es 0,798 y eso, copiar, 200 dividido por 0,798 nos da 250,626. Y tenemos entonces la respuesta de cuánto es la fuerza que ejerce el resorte sobre la masa 2. Sí, porque además va a coincidir con un cuerpo o el otro.
cuerda, al igual que el resorte, van a ser transmisores de tensión. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo otro que nos cuenta? La tensión de la cuerda sujeta a la pared izquierda. ¿Y cómo se llama entonces la tensión de eso? Se va a llamar tensión muro. Y si vemos entonces para la ecuación 1, podemos ver que podemos obtener esta tensión 1, ¿de qué forma? O tensión de la muralla, que es lo que nos piden, va a ser igual a FRE, eh, que como lo hicimos recién, tenía un valor de 250,626, eso dividido por, no, espera, multiplicado, porque en la ecuación 1 es Tm igual a FRE, que es 250 por 6,6, por el coseno de 53. Y el coseno de 53 es 0,601. Volviendo y terminando la guía entonces, tenemos que ser 0,601 por 150,626. Vamos a tener que Tm es igual a 150,83. Era os 53. Listo, entonces después B nos preguntan la tensión de la cuerda en la pared derecha. Lo que sabemos es que conocemos FRE porque lo obtuvimos de esta parte, entonces tenemos para la ecuación 3 cómo obtener tensión directamente. Entonces, por la ecuación 3, sabemos que T, que es lo que nos preguntan, tiene que ser igual a la fuerza de el resorte, que como les dije, se transmite, así que tiene que ser también 150,626 por el seno de 53. Tenemos entonces seno de 53 por 250 por, o sea, 0,626. Y eso nos da una tensión de igual a 200,158. Y así, estimados estudiantes, terminamos la lección de hoy. La guía está entera. Si tienen alguna duda cualquiera, no duden en preguntarme. Y si no hay dudas extras, eh, entonces ya no nos estaremos viendo más. Quedan graduados de las clases de prefísica. Les deseo toda la suerte del mundo y éxito en la prueba que vayan a dar para convalidar. Así que les vaya muy bien. Y nos estaremos viendo en algún momento. Muchos saludos. Buenas tardes. De nada.